Bien. Unión puente de hidrógeno. La unión puente de hidrógeno se da. O sea, nosotros tenemos la tabla periódica. Algo de lo que yo te voy a decir acá, a vos te va a parecer extraño por ahora, pero en las siguientes clases yo cuando te explique geometría molecular y polaridad de enlace, ahí te va a cerrar. Por ahora hay que creer que esto es así. Luego cuando veas geometría molecular y polaridad de enlace vas a entender más en profundidad por qué es así. Nosotros tenemos la tabla periódica. Acá está el hidrógeno, ¿sí? Con una electronegatividad de 2,1. Acá está el flúor, cloro, bromo, yodo. O sea, son los halógenos del grupo 17. Flúor, cloro, bromo, etc. Y el nitrógeno está acá. Y el oxígeno está acá. Bien. Va a haber situaciones en las cuales nosotros encontremos hidrógeno generando una unión covalente con el flúor, o con el oxígeno, o con el nitrógeno. O sea, esto es oxígeno y esto es nitrógeno. Puede pasar que el hidrógeno haga uniones covalentes con el flúor, con el nitrógeno o con el oxígeno. Hidrógeno unido covalentemente o a flúor, o a oxígeno o a nitrógeno. ¿Y qué quiere decir esto? Que la unión entre hidrógeno... y estas son electronegatividades de 4. Ya lo vas a ver cuando veamos polaridad. Pero te anticipo que son electronegatividades muy altas. Todas estas. Contra electronegatividades bajas que tiene el hidrógeno. Entonces se generó una unión covalente entre el hidrógeno y el flúor, o el hidrógeno y el oxígeno, o el hidrógeno y el nitrógeno. Y eso implica que se generó una unión covalente entre dos elementos que tienen polaridades, no quiero usar la palabra polaridad, pero tienen electronegatividades muy distintas. El hidrógeno tiende a ser muy bajo y estos tienden a ser muy alto. Y eso genera un efecto específico. Por ejemplo, vamos con el agua. Volvemos al agua. Cuando el hidrógeno se combina con el oxígeno, o con el nitrógeno, o con el flúor, vamos a ver los tres casos, tenemos la nube electrónica que vimos en London, pero, además, los hidrógenos tienen una tendencia a querer irse para el oxígeno. Los electrones, perdón. Los electrones, si bien están en la unión covalente, o sea, si bien están acá adentro, tienden a querer irse para el oxígeno. Después lo vamos a ver bien todo esto en profundidad. No te preocupes si ahora no entendés algo. Tienden a querer irse para el oxígeno. Y lo cierto es que cuando yo tengo otra molécula de agua, acá, con otro oxígeno, y con otro hidrógeno, y con otro hidrógeno, entre el hidrógeno de una y el oxígeno de la otra, se genera una unión especial. Ya lo vas a entender más adelante, pero por ahora hay que creer en esto. Cuando encuentro hidrógeno unido a oxígeno, flúor o nitrógeno, se va a generar entre moléculas, molécula 1 y molécula 2, una unión especial, llamémosle, entre el hidrógeno de una y el oxígeno de la otra. No confundir, o sea, yo acá en esta molécula, tengo hidrógeno unido a oxígeno por unión covalente. Ese es un tipo de unión, esa es la de la covalente. Ahora, yo cuando encuentro dos moléculas que tienen uniones covalentes que implican unión de hidrógeno unido a oxígeno, o flúor o nitrógeno, entre las moléculas se va a generar esto, un tipo de unión especial.
especial. ¿Cómo se llama esta unión? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno, porque el hidrógeno de una molécula hace un puente con el oxígeno o flúor o nitrógeno de la otra. Pero para que eso suceda, primero las moléculas adentro en la covalente, tienen que tener unión entre el hidrógeno y el oxígeno. Si no, este puente de hidrógeno no sucede. Vamos con otra molécula. Miro esta molécula. Amoníaco. Bueno, el amoníaco es así. ¿Qué veo acá? Hidrógeno unido a nitrógeno. Hidrógeno unido a nitrógeno por enlace covalente. Hidrógeno unido a nitrógeno por enlace covalente. Entonces, ¿qué van a hacer estas moléculas cuando se encuentren con otro de amoníaco? Entre los hidrógenos de una y el nitrógeno de otra, van a generar puente de hidrógeno. Es una unión intermolecular. Puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, y la última, por ejemplo, ácido fluorhídrico. Entre el ácido fluorhídrico 1 y el ácido fluorhídrico 2, acá se va a generar puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque las moléculas adentro tienen una unión entre flúor e hidrógeno. Entonces, si yo veo estas tres moléculas, ¿qué uniones intermoleculares tienen? London, seguro, porque está siempre. Y además le toca agregar puente de hidrógeno. ¿Cómo es el puente de hidrógeno? Muy fuerte. Después vamos a ver qué implicancias tiene esto. Pero es muy fuerte la unión puente de hidrógeno. Por eso hace que el agua tenga altos puntos de ebullición. Por eso hace que el agua tenga tan alto calor específico. Tiene que ver con eso. Bueno, implica en muchas características de la materia el puente de hidrógeno. Generalmente lo que hace es que estas sustancias tengan altos puntos de ebullición. Queda una más. Y ya vamos a llegar a sus ejercicios de orgánica. Queda dipolo, dipolo. ¿Sí? Dipolo lo vamos a ver al final. Porque yo primero te tengo que explicar geometría molecular y polaridad de enlace. Una vez que vos entiendas geometría molecular y polaridad de enlace, retomo con dipolo, que es la tercera fuerza intermolecular. Pero no se puede entender dipolo si no se entiende geometría y polaridad de enlace. Así que en la próxima clase va a ser geometría y polaridad de enlace, en ese orden.